tardes a todos los participantes a esta audiencia que están convocados de manera virtual el día de hoy. Esperaba que pudiéramos hacer una interacción. Como siempre, mi estilo es que nosotros podamos no solamente participar a través de esta plataforma. Para mí, en lo particular, me gusta interactuar de manera directa y parte de ello es que podamos encender la cámara, los que pudieran, claro, ¿no? Porque esto nos va a dar a nosotros una suerte de confianza, un tema mutuo de comunicación fluida y sobre todo tener en cuenta de que estamos presentes en esta participación porque todos apostamos por la mejora constante, la capacitación y el desarrollo profesional y académico y el tema jurídico que siempre está en constante evolución de criterios, incluso en la Suprema Corte, y uno de los grandes precedentes que nosotros siempre manejamos en esto del litigio penal y sobre todo los que están capacitándose de manera permanente y constante, seguramente han encontrado muchas organizaciones, por ejemplo, y muchos fundamentos que están con posiciones encontradas entre la sala permanente, la sala transitoria de la Corte Suprema, incluso aun cuando se entiende que la Corte Suprema es el máximo intérprete de la norma para un determinado espacio territorial como es el Perú. A ver, el día de hoy se me ha encargado por parte de esta fundación académica y muy importante sobre todo para el desarrollo eh, en la presente ponencia, se me ha encargado dos temas muy importantes a decir de una etapa, de la etapa intermedia del Código Procesal Penal. Como ya todos sabemos, el Código Procesal Penal, el del 2004, yo discrepo mucho de llamarle entre el nuevo código y lo que fuera, porque en realidad nunca hubo una confusión. La confusión estaba más bien al denominarle nuevo Código Procesal Penal y antiguo Código Procesal Penal, porque en realidad incluso aquel código que mucha gente le llama el antiguo código nunca se llamó nuevo Código Procesal Penal, ¿no? O sea, es el Código de Procedimientos Penales de 1940 y el Código Procesal Penal de 2004. Entonces, este código ha tenido, como ustedes constantemente a través de este tipo de páginas y plataformas virtuales se habrán podido dar cuenta, hay muchas modificatorias en esta norma adjetiva, en esta norma procesal propiamente. Y una de ellas es que la etapa, una de las etapas más importantes, por decirlo así, el filtro de todo el proceso se va a determinar a través de este control. Ya sea para el sobreseimiento o para la acusación fiscal, vamos a pasar por un filtro, por un tamiz no solamente de los argumentos, las posturas de las partes, sino también el filtro de legalidad, el filtro de licitud, el filtro respecto al control, la admisión probatoria, a convenciones probatorias, a ofertas probatorias, a postulaciones de incidentes, por ejemplo, a postulaciones respecto a cuestiones sustanciales propiamente y tanto el sobreseimiento como los mecanismos técnicos de defensa, llámense estos excepciones o sobreseimientos propiamente dicho. Como ya les dije, esta etapa intermedia va a estar a cargo del juez de investigación preparatoria, como ya ustedes lo saben. Y el juez de investigación preparatoria, lejos de cumplir un rol de mero trámite o simplemente el acto protocolar o el acto simplemente burocrático de pasar de, de una etapa a otra y de un incidente a otro, por lo menos la idea es que no la hagas únicamente pensando en que hay una subetapa que debe de resolver sobre el fondo y sobre las cuestiones que nosotros vamos a plantear. Por eso es importante saber en realidad cuál es la función del juez de garantías, el juez constitucional de garantías, y sobre todo saber determinar cuál es el desarrollo en el que nosotros nos vamos a desenvolver durante esta etapa. Bien, el sobreseimiento, vamos a empezar por el primer fundamento. El sobreseimiento es una institución procesal. Yo aquí discrepo. Cuando ustedes revisan los libros de San Martín Castro, cuando revisan los libros colombianos, por ejemplo, respecto al incidente, porque este sobreseimiento se conoce también no solo en Colombia, en Argentina, en Chile, por ejemplo, cuando hablan del sobreseimiento, ellos le denominan la resolución que pone fin a la causa o incluso el libro Lecciones del maestro San Martín Castro,
incluso lo denomina así, ¿no? Lo denomina como la resolución judicial firme que va a extinguir o va a poner fin a un proceso y que además este sobreseimiento va a tener una resolución o una característica de cosa juzgada, ¿no? Y que por esto, obviamente, estaríamos evitando un non bis in idem o una situación adversa que podría generar no solamente un retraso procesal, un gasto económico innecesario, ¿no? Y además que atentaría contra el principio de legalidad. Y sobre todo, pues, la prohibición que está proscrita ya, que nadie puede ser procesado dos veces por el mismo hecho, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, yo discrepo respecto a este concepto. ¿Qué es para mí, particularmente? Si ustedes revisan la norma y ustedes me darán la razón, porque sé que ustedes son muy académicos y son bastante actualizados en este tema. Yo, discrepando de San Martín, incluso el maestro argentino, Eduardo Houchen, por ejemplo, lo que Houchen dice, por ejemplo, del sobreseimiento, él establece que es una, por decirlo así, es una resolución jurisdiccional, dice él, que pone fin a la causa y que cuya naturaleza de esta institución, dice, tiene la condición de una sentencia firme, bien, evitando así que podamos nosotros caer o recaer en una nueva persecución punitiva por el mismo hecho, por lo menos. Bien, y eso obviamente va a tener la connotación de cosa juzgada. Sin embargo, yo no lo considero que el sobreseimiento en realidad sea una resolución. Yo discrepo mucho porque el sobreseimiento es una institución procesal que tiene sus subetapas y tiene su propio campo y su propio espacio de acción. Por lo tanto, el sobreseimiento solo sería, discrepando lo que dicen los maestros antes referidos, incluso San Martín Castro, solo sería una resolución si es que habláramos, por ejemplo, si lo homologamos a lo que es una sentencia, por ejemplo. La sentencia sí es un acto firme que emana de un análisis valorativo, de la sana crítica, una valoración respecto a los fundamentos actuados y desarrollados en el juicio. La sentencia como tal sí es una resolución y esa resolución sí se entiende como tal. Pero el sobreseimiento no es que sea la resolución propiamente del sobreseimiento. El sobreseimiento es una etapa procesal incidental que tiene unas subetapas dentro de, y es toda una institución, porque una sentencia, tú no discutes la sentencia para que salga la sentencia propiamente en sí. La sentencia es el conglomerado o el resumen de todo el acto procesal del juicio, que puede ser sentencia absolutoria o condenatoria, ya está. Pero va a tener un resumen del juicio. Es como si me dijeras, el juicio es una resolución. No, obviamente que no. La sentencia es la resolución que recoge el pronunciamiento del juicio. En este caso, si tú me dices la resolución es perdón, el sobreseimiento es una resolución que pone fin, no, el sobreseimiento no es una resolución. La resolución es el auto de sobreseimiento. Esa es la resolución. El auto de sobreseimiento, fundado o infundado, dependiendo de quién la planteó y cómo se planteó. Ese viene a ser la resolución. Pero el sobreseimiento, como sí, es toda una institución que tiene unas subetapas. Tiene una forma de análisis, tiene una etapa de debate, tiene una etapa incluso de valoración de fundamentos y en algún momento, por ejemplo, tiene sin entrar muy al fondo, pero tendría incluso una valoración de elementos de convicción. Por eso es que cuando nosotros revisamos el artículo 344 te dice el sobreseimiento, lo postula el juez, entonces, perdón, lo postula el fiscal, lo postula el abogado, etc., ¿no? Entonces, cuando esto ya se da, no es que el sobreseimiento sea una resolución. Si tú me dices el sobreseimiento, para empezar, el sobreseimiento empieza con un requerimiento. Entonces, el requerimiento de sobreseimiento o la postulación que hace el abogado no es una resolución, es una institución que va a llevarse a debate. O sea, obviamente esto es una postura que yo tengo como abogado litigante y como capacitador y que he participado en muchas capacitaciones a nivel internacional. Entonces, yo siempre he llevado este planteamiento y algunas veces hemos discrepado. Y seguramente acá también va a haber personas que van a discrepar conmigo. Pero, o sea, yo se los planteo de esta forma. El sobreseimiento no es una resolución. Para mí no lo es. Para mí el sobreseimiento es una institución procesal. Es una institución sobre la cual vamos a tener todo un pronunciamiento. ¿Cuál es el pronunciamiento del sobreseimiento? Es el auto de sobreseimiento, la resolución que recoge los debates, los fundamentos y el análisis procesal formal del requerimiento de sobreseimiento o el planteamiento del sobreseimiento. Bien, entonces,
Para no hacer mucho preámbulo al respecto, vamos a entender y si es que tienen sus preguntas, obviamente al final va a haber un espacio en el que vamos a poder hacer el debate correspondiente y yo encantadísimo de hacerles las aclaraciones correspondientes. Entonces, vamos por partes y vamos haciendo este debate. ¿Ya? A ver, ¿qué dice? El sobreseimiento es una institución procesal mediante el cual se dispone la terminación anticipada del proceso penal cuando se verifica la existencia de fundamentos suficientes para no continuar con la persecución penal. Constituye, además, dice, una decisión jurisdiccional que impide que el imputado siga sometido a un proceso penal respecto de los hechos materia de investigación. Se trata de un mecanismo que materializa los principios de legalidad, objetividad y economía procesal. Yo sé que muchos de los que están aquí, y justo a razón de esto, me acabo de acordar de dos ideas que ustedes la tienen que plantear al primer abogado con el que ustedes tengan confianza, o a su abogado de cabecera, o al jefe, porque de pronto aquí muchos ya son abogados, o algunos trabajan en algún estudio jurídico, un bufete de abogados, no lo sé, o algunos son estudiantes de un posgrado, maestría, no lo sé. Háganse la siguiente pregunta. Cuando, por ejemplo, nosotros planteamos una excepción de improcedencia de acción vía incidente y no en la etapa intermedia propiamente, el pronunciamiento de este auto de excepción de improcedencia de acción, si es que te lo declaran fundado, también es un sobreseguimiento. Entonces, por eso es que yo me atrevo a decir que el sobreseguimiento no es una resolución firme. El sobreseguimiento es una institución que recoge en realidad todo un fundamento. Por ejemplo, si nosotros estamos en un proceso, ya se, llámese, por ejemplo, formalizado, ya en una investigación preparatoria propiamente dicha. Y nosotros advertimos, o en ese interín, por ejemplo, sale una, advertimos que hay una prescripción. Estamos en una investigación preparatoria. Esa causa tiene que sobreseerse. Y más complejo es aún, si tú estás en pleno juicio, no va a salir una sentencia. En pleno juicio, estoy hablando la última etapa o la etapa estelar del proceso, el juicio. Si nosotros estamos en juicio, por ejemplo, nosotros no vamos a tener un pronunciamiento de sentencia, porque inmediatamente nosotros advirtamos que esa cuestión del, por ejemplo, del juicio acaba de prescribir, la acción penal acaba de prescribir, nosotros vamos a deducir vía incidente la prescripción. No lo vamos a plantear como un incidente o como una excepción de prescripción, sino ya estamos en juicio. Obviamente sería imposible plantear o desarrollar una excepción de prescripción. No podemos hacerlo. Entonces advertimos vía incidental, que es la vía correcta, vía incidental advertimos la prescripción ya sea de la acción penal, ¿no? O, bueno, en este caso solamente sería la acción penal, la prescripción de la acción penal y obviamente eso conlleva la prescripción de la acción civil. Sin embargo, cuando te declaren fundado, porque sí me han declarado fundado a mí algunas excepciones, perdón, algunos incidentes de prescripción, el pronunciamiento es también por un sobreseguimiento. O sea, obviamente, aun cuando estés en juicio, el pronunciamiento va a ser sobresearse la causa, porque no hay sentencia, no hay pronunciamiento de fondo, no hay pronunciamiento de forma al respecto. No se ha concluido con el juicio. Entonces, lo único que queda es hacer el pronunciamiento del sobreseimiento. Por eso es que ya cuando uno va litigando, va conociendo nuevos incidentes, nuevas formas, nuevos mecanismos, y uno se va enterando que no es como siempre lo dice en la universidad o como el código a veces explica. Por ejemplo, respecto a los sobreseimientos, no explica. Pero si tú planteas, por ejemplo, y te vas al inciso 6 del Código Procesal Penal, si la memoria no me falla, y te vas al artículo 2, te dice, de declararse fundada la excepción, por ejemplo, de improcedencia de acción, la causa será sobreseída. Entonces te dice que el pronunciamiento, antes de llegar a un juicio o antes de llegar a la etapa probatoria, si se resuelve respecto de el alcance o la anulación del proceso, el pronunciamiento deviene en un sobreseimiento y no otro. Por eso es que el sobreseimiento no es una resolución. Para mí no la es. Yo discrepo bastante con los demás juristas a nivel nacional. Entonces, el sobreseimiento, nosotros lo encontramos, como ya decíamos hace rato, en el artículo 344, la decisión del Ministerio Público. A ver, cuando nosotros revisamos el artículo 344 del Código Procesal Penal, tenemos que tener en cuenta cuándo se activa y cuándo estamos expeditos para poder plantear un sobreseimiento, ya sea por parte del Ministerio Público o ya sea por parte de la defensa, ¿no?
Y en este caso solamente tienen habilitado dos personas para poder plantear, o dos sujetos procesales para poder plantear el sobreseimiento. Dice, el artículo 344 dice la decisión del Ministerio Público. Para que nosotros podamos activar como sobreseimiento, o sea, bajo esa institución propiamente del sobreseimiento, tiene que haber un requisito ex ante. Y el primero es que se haya concluido la investigación preparatoria y el segundo es que haya un requerimiento fiscal para la etapa intermedia. Si no hay un requerimiento fiscal, la defensa del imputado no puede deducir o plantear una excepción, o perdón, un sobreseimiento. ¿Por qué? Porque estamos a reservas de lo que diga el fiscal. Si el fiscal unilateralmente y de modo propio, bajo el principio de objetividad, después de haber concluido la investigación, requiere el sobreseimiento, obviamente la defensa muchas veces no va a plantear pues alguna oposición, sería ilógico, ¿no? Lo que va a plantear es una adhesión, o sea, es decir, me adhiero al requerimiento de sobreseimiento. Quien se opone a veces es o la parte agraviada o la Procuraduría, si es que hablamos de drogas o algún tipo de delito. Entonces, básicamente lo que nosotros hacemos en esta causa o en esta naturaleza es esperar el requerimiento. Si el requerimiento de fiscalía es un acusatorio, nosotros, la defensa, puede plantear un sobreseimiento amparado en el inciso 2 del artículo 344. Entonces, nosotros vamos a tener como requisito de ex ante el pronunciamiento de fiscalía después de concluida la investigación. El requerimiento que la fiscalía haga va a ser muy determinante para nosotros saber cuál va a ser el siguiente paso y cuál es la acción que nosotros debemos de tomar frente a ese requerimiento. O nos adherimos o planteamos un sobreseimiento. Pero me ha pasado, por ejemplo, que la fiscalía solicita un sobreseimiento, por ejemplo, que el hecho no puede atribuirse al imputado. Ya, pero yo advierto una cuestión de atipicidad. Entonces, yo me adhiero al fundamento del sobreseimiento, sin embargo, discrepo de los fundamentos y postulo el por qué. Porque, ¿qué pasa? Como ya habíamos dicho, a veces el pronunciamiento o el criterio, tanto de fiscalía como el juzgado, en su etapa de control va a tener un momento distinto y es que el juez de control de garantías va a verificar en primer lugar la legalidad del proceso. Entonces, si la legalidad del proceso no está amparado, el juez puede apartarse de ese sobreseimiento y elevarlo en consulta. Entonces, eh, por eso es que yo a veces he planteado un sobreseimiento y curiosamente se me ha declarado fundado el sobreseimiento a mí y no al fiscal. Entonces, eso también es importante. En ese caso, tú te adhieres al requerimiento o al pedido de sobreseimiento, pero bajo tus propios fundamentos. Obviamente, estoy entrando ya con esto a un tema de asesoría jurídica, lo cual no debo hacer. Bien, pero sin embargo se los digo como un tema de casuística que es muy importante para que ustedes puedan tener los panoramas claros dentro del ejercicio propiamente de la acción que va más allá de lo que la norma dice, porque ahora vamos a revisar la norma y vamos a verificar si en efecto el sobreseimiento tiene dichos análisis. Bien, entonces, conforme al artículo 344, siempre es importante, los que pudieran, o de preferencia se agencien de un código, o lo puedan verificar digitalmente, ¿no? Entonces, vamos revisando el pronunciamiento fiscal. Entonces, ¿qué pasa? Dice, el sobreseimiento es el acto procesal del fiscal dirigido al juez de investigación preparatoria por el cual solicita el dictado de un auto de sobreseimiento, al considerar que la investigación no ha generado fundamento jurídico ni fáctico para continuar el proceso penal. Esto no siempre es cierto, pero es el concepto que se maneja en la mayoría jurídica o la mayoría aceptada. Pero, por ejemplo, si es un tema fáctico, estaríamos hablando de que el hecho no se realizó. Bien, y eso es otro incidente, otra circunstancia, o los fundamentos fácticos, no hubo hechos. Ya, perfecto, pero hay otros presupuestos. Entonces hay que entender que no siempre es porque no sucedió el hecho o no hay hecho fáctico o no hay hecho jurídico, sino que, por ejemplo, uno de los fundamentos es que no haya forma de... Hay un muerto, sí hay un muerto, pero ahí está el hecho fáctico. Hubo un muerto con un disparo en la cabeza, pero no puedes atribuirle al investigado. ¿Por qué? Porque falta
conectar la materialidad del hecho con el investigado. Entonces, al faltar esta vinculación o este nexo de causalidad, lo que le queda y lo que corresponde es que el fiscal solicite el sobreseimiento de la causa por falta de elementos de convicción que vincule al investigado. Entonces, el hecho hay, el agraviado está, el perjuicio existe, pero lo que faltaría ahí es la vinculación. Bien, entonces, ¿cuáles son las causales? Normalmente, y esto también es un error y a mí me gusta, perdón, discrepar bastante porque siempre encuentro el quinto pie al gato. O sea, y esa es una particularidad que me ha caracterizado desde que yo era estudiante de la universidad. ¿Qué sucede aquí? A ver, cuando ustedes revisan o han escuchado hablar y ustedes de verdad que hagan un análisis correspondiente o hagan de pronto una constatación y consulten. ¿Cuántos son los presupuestos para declarar fundado un sobreseimiento? Y a veces te van a decir, son cuatro. Cuatro sobreseimientos, cuatro presupuestos, A, B, C y D, ¿no? Los que están en el inciso 2 del artículo 344 y son cuatro presupuestos. Y en realidad no lo son. Ahora les digo, a ver, si nosotros revisamos el inciso 2 del artículo 344, dice lo siguiente: el sobreseimiento procede cuando, uno, literal A, inciso 2, artículo 344. Me da un minuto, por favor, voy a tomar agüita. Me da un... ¿Ya estamos? Bien, entonces revisamos el código y encontramos uno. Para que me ayuden a contar y vean ustedes justo un material que se está haciendo en mi estudio, en mi bufete respecto al sobreseimiento y algunos incidentes procesales, es que lo vamos a desarrollar esto. ¿Qué pasa? Cuando uno revisa, por ejemplo, dice, el objeto de la causa no se realizó. Hasta ahí va un presupuesto. Bien, y vamos contando. Dice, o no puede atribuirse al imputado. Ahí ya tenemos dos, ¿cierto? Tenemos dos subpresupuestos ahí. El presupuesto es el presupuesto A, el subpresupuesto es que el hecho objeto de la causa no se realizó, es por ejemplo en tipo de denuncias calumniosas, en tipo de denuncias donde se está faltando la verdad, se denuncia la muerte de una persona para cobrar un, no sé, un seguro, o sea, se denuncia un robo porque se perjudicó un tocamiento indebido y resulta que nunca se había realizado. Si durante el desarrollo de la investigación el fiscal advierte ello o se demuestra eso en los procesos, quien pueda realizarlo, ya tenemos ahí dos subpresupuestos. A ver, alguien levantó la mano y eso es interesante. ¿Ya? Bien, y el segundo subpresupuesto sería que el hecho no puede atribuirse al imputado. Eso, por ejemplo, sería por falta de elementos de convicción que vinculen al investigado. Solo en ese presupuesto ya tenemos dos. A ver, ¿quién levantó la mano? Si puede activar su cámara y su micro, fabuloso. A ver, ¿quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? No veo. ¿Quién levantó la mano? Bueno, en todo caso, dejen sus preguntas en el chat y ya al final se les va a hacer las respuestas correspondientes. Bien, continuamos. A ver, continuamos. Bien, bien, bien. Ya está. Ajá. Entonces ahí tenemos dos subpresupuestos. La siguiente es, el hecho objeto de la causa no es típico. Hasta ahí estamos hablando de atipicidad. Y la tipicidad de la causa se ve en dos vertientes, como ustedes ya saben. Uno es que la tipicidad está enmarcado entre una que es absoluta y la otra que es relativa. Cuando se habla de atipicidad absoluta, cuando la conducta realizada por el investigado no está prescrito en la norma antes de la comisión de los hechos, lo cual exige un principio de legalidad, la lex certa y la lex previa, o sea, es decir, nadie puede ser procesado por una acción cuya conducta no está establecida con anterioridad a los hechos en una norma
que recoge o que prohíbe esa conducta. Bien, principio de legalidad. Eso es básico. Entonces, ahí, por ejemplo, hablar de tipicidad, uno lo puede plantear, ya sea absoluta o relativa. Ya está, no importa. Pero eso sigue siendo un presupuesto o un supuesto. El otro es que concurra alguna causa de justificación, de punibilidad o de no punibilidad. Por ejemplo, ¿cuáles son las causas de justificación? Las que están establecidas en el artículo 20 o las excusas absolutorias. Aquellas excusas absolutorias, por ejemplo, son las que prohíben la prosecución penal. Oye, yo soy tu esposa, yo me llevé los $20,000 que habíamos ahorrado. Sí, pero me has hurtado. No, eso no es hurto, está en una excusa absolutoria. ¿No? Entonces, eso, por ejemplo, y ya saben, ¿no? Los que tengan ahorradito por ahí un dinero, así sea 1 millón de soles, te lo llevas, no es hurto ni es robo. Entonces, eso, por ejemplo, es una excusa absolutoria respecto a los delitos contra el patrimonio y está establecido en el código. Entonces, como esas, por ejemplo, cuando no es justiciable penalmente, es otro presupuesto. Y ahí tenemos otros dos presupuestos. Bien, si vamos viendo que no es típico o concurre alguna causa de justificación, ¿no? Entonces ahí tenemos cuatro supuestos. Hasta ahí tenemos cuatro supuestos. Luego nos queda el C, el supuesto C, que es que la acción penal se ha extinguido. Y cuando se ha extinguido la acción penal, por ejemplo, hablamos de un supuesto de prescripción. Se ha extinguido la acción penal por el paso del tiempo, el transcurso del tiempo y lo que fuera. ¿No? O se ha extinguido por muerte del investigado, por ejemplo. O sea, se declara extinta la causa por fallecimiento del investigado, ¿no? Y luego, hasta ahí tenemos cinco, y luego tenemos de que no existe razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos datos a la investigación, ¿no? Y no hay elementos de convicción suficientes para solicitar fundadamente el enjuiciamiento. Bien, entonces, ahí tenemos otros presupuestos que no son solo cuatro, los que normal y comúnmente se postulan, porque a veces postulan, por ejemplo, y dicen, bajo solicito sobreseimiento al amparo del numeral 2 del artículo 344, el supuesto A. ¿Cuál es? Y postulan los dos, ¿no? Tal cual está el supuesto. El objeto de la causa no se realizó o no puede atribuirse al imputado. Lo cual, por ejemplo, cuando ustedes hacen un análisis, estamos hablando de que esas conductas son contradictorias, son incongruentes. O sea, es decir, no pueden concurrir. Los dos supuestos no pueden concurrir para justificar un sobreseimiento. ¿Por qué? Porque el uno es que no se realizó. Entonces, ¿cómo me vas a decir en el otro supuesto, por ejemplo, dentro del inciso A, del literal A, perdón, cómo me vas a decir, el hecho no se realizó, pero no se le puede vincular el investigado con ese hecho? ¿De qué hecho hablamos si nunca se realizó? O, no, o viceversa, ¿no? No me puede decir, no se puede realizar, no se puede vincular el investigado con el hecho, pero el hecho no se realizó. O sea, ¿cómo es que vas a vincular algo que nunca aparentemente existió? ¿Cómo puedes unir y cómo puedes tener? Es como cuando las fiscalías, y a veces me ha tocado esto, que cuando uno lleva casos de lavado de activos, tú le dices, no, precíseme por favor la modalidad del delito. Entonces, lo que ellos hacen es decirte, mire, ¿sabe qué? Está postulando por dos modalidades típicas. ¿Y cuáles son? Eh, no sé, la tenencia y la transferencia. O sea, esas modalidades típicas de lavado de activos son incongruentes. O sea, no me puedes decir que tengo el dinero y a la vez que lo he transferido. O sea, no me puedes imputar modalidades típicas de lavado que son incongruentes. Por eso es que cada modalidad típica, como los supuestos del sobreseimiento, tienen que tener una independencia en su planteamiento. Bien, hasta ahí tenemos respecto al sobreseimiento. Bien, vamos. Antes de la audiencia, lo que pasa es que, como ya les dije, el sobreseimiento no es solo una resolución, no es la resolución que pone fin, es todo un incidente y todo un escenario, es toda una subetapa del código que tiene su propia vida. O sea, es decir, por eso se considera una institución más que una resolución. Yo discrepo con los grandes maestros, me disculparán ellos si esto llega a sus oídos, pero es un punto de vista netamente académico. Para mí, el sobreseimiento no es una resolución que extingue. Para mí, la resolución que extingue la causa es solo si, y va a existir solo si te declaren fundado. Si no, no existe. O sea, no podríamos decirte, la resolución es la que pone fin a la causa. Si tú me dices que eso es el sobreseimiento, entonces, ¿qué pasa cuando te declaren infundado el sobreseimiento?
Por eso es que hay que hablar con propiedad. O sea, nosotros no podemos decir, el sobreseimiento es la resolución que pone fin a la causa. Para mí no es eso un sobreseimiento, porque cuando te declaren infundado, es un sobreseimiento. Se planteó el sobreseimiento, se hizo la audiencia del sobreseimiento, se valoró el sobreseimiento, se analizó el sobreseimiento y se hizo un pronunciamiento respecto al sobreseimiento. Pero te declararon infundado, pues. Ahora, fue un sobreseimiento, pero un sobreseimiento infundado. Y eso significa que vas a pasar a la segunda, a la tercera y última etapa del proceso. Entonces el sobreseimiento no es una resolución. Por favor, quítense eso de la cabeza. O por lo menos innovemos con los conocimientos jurídicos, porque para eso estamos aquí. Bien. Entonces, ¿qué pasa antes de la audiencia? Dice el artículo 345, el control del requerimiento de sobreseimiento y la audiencia de control. ¿Qué pasa? El fiscal. El requerimiento de sobreseimiento lo postula obviamente el fiscal después de concluida la investigación y solo así entramos a la etapa y a la institución jurídica del sobreseimiento. ¿Ya? Si nosotros llegamos y hablamos con propiedad a este respecto, estamos hablando de que hay un requerimiento, ¿bien? Y hay un expediente fiscal, y es porque así el código lo dice, no es la carpeta o el caso. La carpeta o caso es una denominación que le ha dado el Ministerio Público, pero si ustedes revisan el Código Procesal Penal, solo existen dos, el expediente judicial y el expediente fiscal. Pero bueno, eso es materia de otro análisis. Bien, entonces, ¿qué dice? El juez de la investigación preparatoria, como ha recibido ese requerimiento de sobreseimiento, solamente se llama requerimiento de sobreseimiento cuando el fiscal lo postula. Pero cuando lo postula el abogado es una postulación o una deducción. Deduce sobreseimiento por esto, ¿no? Por ejemplo, ya lo plantea el abogado. O planteo sobreseimiento, o deduzco sobreseimiento, o advierto hay una causa de sobreseimiento, o fundamento un sobreseimiento. Pero no es un requerimiento. El requerimiento solamente lo hace el fiscal. Bien, el juez de investigación preparatoria hace el traslado del pedido. O sea, el escenario es, señor fiscal, tramita, solicita o requiere el sobreseimiento de la causa y se lo pasa al juez. El juez recibe ese requerimiento y corre traslado a todas las partes legitimadas y debidamente apersonadas que previamente el fiscal en la formalización debió haber identificado. Bien, entonces, ¿qué hace? ¿Cuáles son los sujetos procesales? El investigado en primer lugar, segundo el actor civil y a veces hay actor civil y además hay procuraduría de algún delito, por ejemplo, delito contra el Estado, si hablamos de explosivos, de armas, por ejemplo, si hablamos de drogas, si hablamos de crimen organizado, o sea, hay un procurador. Pero aparte, si de ese procurador hay un agraviado como persona natural a quien lo extorsionaron, por ejemplo, o a quien le dispararon, va el agraviado o el ofendido, como se conoce, y también la procuraduría por el delito. Entonces, eso, ¿no? Entonces, los sujetos procesales van a ser todos los legitimados y que el fiscal en la formalización debió haber identificado. Y si no, en su defecto, en el requerimiento de acusación se fijan cuáles son los sujetos. Pero lo lógico, lo normal y lo procesal es que se haga en la etapa de formalización. ¿Qué hacen los sujetos procesales? Por ejemplo, ante este delito. Ante este delito, los sujetos procesales que están disconformes con el requerimiento, obviamente se van a oponer. Por eso dice, la oposición a la solicitud del fiscal fundada bajo sanción de inadmisibilidad puede solicitar actos de investigación adicionales indicando su objeto. Por ejemplo, yo supongamos que soy abogado de la parte agraviada. Advierto el vicio y lo que hago es analizar este vicio y decir, no, mire, ¿sabe qué? Yo postulo, el fiscal está solicitando sobreseimiento porque no hay forma de vincular al investigado, pero yo le planteé o yo solicité que se haga una diligencia que era realizar la visualización de las cámaras de videovigilancia y con estas cámaras se va a poder vincular plenamente al investigado. Y para complementar técnica y o científicamente se le hará una pericia antropométrica que también la planteé en su momento y el fiscal no lo hizo. Entonces solicito que estas dos diligencias se hagan de forma adicional para ver como un acto nuevo de investigación. Entonces, ¿qué pasa? El control de requerimiento de sobreseimiento, dice el juez de investigación preparatoria, cita para la realización de la audiencia preliminar, el Ministerio Público y demás sujetos procesales. En teoría,
si es que no hay ningún vicio de efecto de notificación, si es que no se pudo contestar o si notificaron a un abogado incorrecto o si el abogado acaba de renunciar, se llevará a cabo la audiencia porque el código establece que esa audiencia es inaplazable. Pero por una audiencia, una norma principal, no puede lesionarse un derecho de garantía constitucional o de rango constitucional, como es el debido proceso, la igualdad de armas, por ejemplo, y la oportunidad de que esta persona se defienda. Si le citaron a un abogado y él días antes renunció a su abogado o acaba de nombrar otro abogado, obviamente no puede realizarse la audiencia. Entonces, sobre lo que la norma dice, hay cuestiones incidentales en la vida práctica que uno ya los va atendiendo, pues, ¿no? Lo siguiente, ¿qué pasa con el artículo 346? Luego de la audiencia, el pronunciamiento del juez. Ya te escuché, a ver, ya te escuché los fundamentos tanto del fiscal y la fiscalía. El juez de investigación preparatoria, dentro de 15 días, funda el requerimiento fiscal si él considera que hay fundamento legítimo, que la norma o que la conducta o el pedido no está forzado, que sí hay fundamento jurídico válido para el sobreseimiento y que calza exactamente dentro de los supuestos. Si considera que no procede el requerimiento, expide un auto elevando los actuados, que debe expresar las razones en que se funda. Si yo digo, yo soy juez de investigación preparatoria, y digo, mire, para mí usted ha cometido una inobservancia o yo considero que no debe haber, pero por estas razones. Debo fundamentar, porque ustedes ya saben que cada resolución judicial, y esto es un auto, cada resolución judicial debe ser plena y debidamente motivada, ¿ya? Entonces, ¿qué hace? Lo eleva al fiscal superior y el fiscal superior tiene dos tipos de pronunciamiento. ¿Qué pasa? Si el fiscal superior ratifica el requerimiento, dicta un auto de sobreseimiento, el fiscal, y esto regresa al juez de investigación preparatoria. Y si es que ha sido ratificado este sobreseimiento, ya el juez no tiene razón para citar a audiencia y solo por despacho ya emite la resolución que corresponde. Si el fiscal y si el juez aún así sigue creyendo que no hay presupuesto para un sobreseimiento, bueno, allá él. Pero recuerden que la Constitución política reconoce al fiscal el principio acusatorio y solo él quien puede acusar. Si el fiscal solicitó el sobreseimiento y el fiscal superior así lo consideró también y ha comulgado con este criterio de sobreseimiento, no le queda otra al juez que dictar el auto de sobreseimiento. Dice, pero si el fiscal superior no está de acuerdo con el requerimiento fiscal, ordena a otro fiscal formule acusación. Que también se ha visto en la práctica que al propio fiscal también le puede ordenar que haga el requerimiento acusatorio, ¿no? Entonces yo no voy a decir por qué no discrepo, obviamente tiene que fundamentar y motivar. Entonces, ya pues, ese es el pronunciamiento. ¿Qué pasa? El auto de sobreseimiento. Ahora sí, el auto de sobreseimiento sí ya es la resolución que contiene el pronunciamiento de toda la institución, que es el sobreseimiento en general. Entonces, ¿qué dice? El sobreseimiento es la resolución, el auto de sobreseimiento, por eso nosotros lo hemos considerado así, auto de sobreseimiento. El auto de sobreseimiento es la resolución emitida por el juez de investigación preparatoria que absuelve al imputado de los cargos formulados contra él, poniendo así fin al proceso judicial. Obviamente, esto tiene demás consecuencias jurídicas. No es que ya yo te sobreseo, te archivo, puedes irte a tu casa, ¿no? Y sigue haciendo lo que estabas haciendo, trabaja, que debería ser trabajar o estudiar o lo que fuera, ¿no? Pero algo bueno que no sea nocivo para la sociedad. Entonces, ¿qué pasa? Si yo le pongo fin a este proceso, las demás consecuencias accesorias es, por ejemplo, ¿se va a hacer un pago de reparación civil, sí o no? Se va a anular los antecedentes que se hubieran podido generar, ya, llámense estos policiales, judiciales, penales. Por ejemplo, hay gente que le da prisión preventiva a alguien o se le ha impuesto una medida de prisión preventiva ante un requerimiento y luego se resulta sobreseyendo o se resulta absolviendo. Pero en el caso del sobreseimiento, si fuera así, tiene que ordenarse la inmediata descarcelación o lo que fuera. Bien, entonces eso es el respecto. ¿Cuál es el contenido? Dice, el contenido del auto de sobreseimiento debe tener los datos, exposición de los motivos, fundamentos de hecho, de derecho, la parte resolutiva y demás, que contiene todo tipo de resolución. Ahora, ¿cuáles son sus efectos? Sus efectos tienen carácter definitivo y le va a dar la naturaleza de cosa juzgada. ¿Cuáles son las clases? Hay sobreseimientos totales y hay sobreseimientos parciales.
Contra el auto de sobreseimiento procede recurso de apelación. Si cualquiera de las partes no está conforme en partes procesales debidamente legitimadas, claro está, e incorporadas al proceso, dice, contra el auto de sobreseimiento procede de apelación. La impugnación no impide la inmediata libertad del imputado a quien favorece. El recurso debe ser interpuesto en el plazo de 3 días de notificado el auto. O sea, es decir, como les decía, hay una prisión preventiva, se declara fundado un sobreseimiento, ya sea porque lo postuló el abogado o ya sea porque lo postuló el fiscal, y si tú apelas como parte agraviada y se ordenó el sobreseimiento, debe ejecutarse. ¿Por qué? Porque los efectos no son suspensivos del recurso impugnativo de la apelación. Entonces, lo que pasa es que en esa circunstancia ya se ordena. Ya el trámite se hará con el investigado en libertad, pero eso es parte del procedimiento porque la norma establece que incluso la impugnación no tiene carácter suspensivo y si se ha beneficiado con la libertad debe darse cumplimiento a ese mandato. Ahora, la acusación. ¿Qué es la acusación? La acusación es el otro revés. Pero antes de ello, hablamos nosotros, quiero aclararles esto. ¿Cuándo hablamos de un requerimiento total o de un requerimiento parcial? Se puede dar bajo los siguientes supuestos. Por ejemplo, se imputa a Pedro Navaja en una imputación concursal 4 delitos. ¿Bien? Y sale el requerimiento de sobreseimiento. Se sobresee por uno, por dos, por tres, por ejemplo, o por todos. Si hablamos de todos y hay un solo investigado, estamos ante un requerimiento de sobreseimiento total. Pero si, por ejemplo, el mismo supuesto, el fiscal solo sobresee uno, dos o tres, estamos hablando de un sobreseimiento parcial. Entonces, es total cuando extingue toda la causa, todas las acciones y todos los tipos penales investigados o involucrados en esa investigación. Entonces, siendo así, estamos terminando con con la acusación, ¿no? Perdón, con el requerimiento de sobreseimiento total y parcial. Pero sucede también lo contrario. Por ejemplo, puede ser que se hable de un solo delito, pero hay varios investigados, robo agravado, y se sobresee respecto a uno, para todos los demás acusación. Es un solo delito, un solo hecho, pero pluralidad con pluralidad de imputados. Entonces, se saca uno, también es un sobreseimiento parcial. Entonces, más o menos en esas circunstancias se da el sobreseimiento parcial o el sobreseimiento total. ¿Bien? Pero decíamos, ¿qué es la acusación fiscal? La acusación fiscal es un acto procesal postulado mediante el cual se inserta la pretensión penal consistente en el que el juez aplique una pena u otra consecuencia jurídica del delito acusado por el hecho que se investiga. La acusación constituye el núcleo fundamental de todo proceso penal, pues condiciona la realización de la aplicación de la justicia penal. Si no existe acusación, no hay opción para que la causa pase a juzgamiento y no se puede imponer una pena al presunto infractor de la norma. La acusación solo puede referirse a hechos y personas incluidas en la disposición de formalización de la investigación preparatoria, aunque se efectuare una distinta calificación. O sea, a veces te terminan investigando por falsedad genérica y terminan acusándote por uso de documento falso. Por ejemplo, también me ha pasado. Entonces, a eso se refiere. Esas son las variantes y la naturaleza de la acusación fiscal. Bueno, prosigamos. Entonces, ¿qué es lo que dice? El contenido de la acusación fiscal, como ya todos sabemos, debe tener una imputación clara, una descripción clara de los hechos, personas, sujetos, delitos, condiciones, características, tiene que tener la forma, modo, el cómo, el cuándo, el dónde se realizó la causa, cómo se vincula, con qué elementos, cuál es el soporte probatorio, cuál es la utilidad pertinencia respecto a cada elemento de convicción y sucesivamente. Entonces, dentro de ellas voy a rescatar lo que está en el literal o, claro, el literal B y el literal D y E del Código Procesal Penal. Primero dice que debe tener la relación clara y precisa del hecho que se atribuye al imputado con sus circunstancias precedentes, concomitantes y posteriores. En caso de tener varios hechos independientes, la separación y el detalle de cada uno de ellos. Luego dice la participación que se atribuye al investigado, la relación de las circunstancias modificatorias de la responsabilidad penal que concurre. Siendo así, ya estamos hablando de una circunstancia que más o menos va
impedir o contener o resumir todo lo que tiene, ¿no? Dice, facultades de los sujetos procesales respecto a la acusación. ¿Qué hago yo, abogado de la parte investigada, si me notifican? Puedo, digo, observar la acusación del fiscal por defectos formales requiriendo su corrección. Puedo deducir excepciones y otros mecanismos técnicos de defensa. Puedo solicitar el sobreseimiento. Puedo instar la aplicación, si fuera el caso, de un criterio de oportunidad, ofrecer pruebas, objetar la represión civil, plantear cualquier otra cuestión que ayude a mejor resolver. Y eso obviamente es lo que cualquier abogado haría, pues, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? El fiscal formula acusación, el juez corre traslado de la acusación a las partes por 10 días, las partes podrán observar la acusación y demás, el juez señala día y hora para la realización de una audiencia preliminar y culminada la audiencia resolverá el auto de enjuiciamiento. El auto de enjuiciamiento es aquella resolución que recoge lo que se ha debatido ya para un juicio. Contiene hechos, entiéndanse, claros de imputación concreta, sujetos plenamente identificados, la atribución del cargo, la pena que se solicita para cada uno de ellos o para el investigado, la identificación del agraviado con su legitimidad, ¿no? Porque a veces hay un delito de homicidio, aparece la mamá, aparece la hija, aparece la esposa, aparecen los tíos, ya nosotros somos partes, acreditan su entroncamiento o su vínculo, pero lo que no tienen es la legitimidad, porque, ojo, al ser esto una vía, una pretensión civil se regula por las normas civiles, y la norma civil lo que requiere es tener la legitimidad de la acción. Y esa legitimidad de la acción, ya sabe que son 5 familiares del occiso. Ya, perfecto. ¿Quién tiene la sucesión intestada? Nadie. Entonces, ¿cómo pueden acreditarse? O sea, es un pequeño escenario que les pongo. Y obviamente en cualquier circunstancia podemos oponernos de diferente forma, ¿no? Dice, componentes de la acusación. A ver, ¿qué compone o qué debe tener la acusación? La acusación debe tener una precisión circunstanciada del hecho. Se exige una relación circunstanciada, temporal y espacial de las acciones u omisiones dolosas o culposas eh, penadas por la ley que han de construir el objeto del juicio. La inmutabilidad de los hechos, que es un principio que ningún hecho puede cambiar en ninguna etapa del proceso. Pero ese hecho, pero doctor, a mí me investigaron por falsedad genérica, ahora me están imputando falsedad, me están imputando, por ejemplo, uso de documento falso. Este hecho nunca me han cambiado el hecho. ¿Por qué? Porque era otro delito. Sí, pues señor, pero lo que te han hecho es una recalificación que bajo el principio de progresividad, bajo el principio, no sé, acusatorios, han advertido de que esa conducta merece otro tipo penal. La conducta nunca te cambiaron, no cambiaron los hechos, no cambiaron la descripción en esencia. Lo que han cambiado es el hecho y la recalificación jurídica o la reconducción del delito se puede hacer en cualquier etapa. Eso no hay inconveniente por ahí. La fundamentación dice la mención del título de imputación, la calificación si es que hubiera un tipo alternativo. ¿Sabes qué? Yo tengo homicidio simple y homicidio calificado, asesinato, ¿no? Entonces, si no me das el homicidio, entonces me voy. O como muchas veces se hacía, equivocadamente pienso yo, y lesivo además, que denunciaban, por ejemplo, violación sexual y como calificación alternativa, tocamientos indebidos. Y había jueces que incluso lograban condenar así, ¿no? Lo cual es una aberración jurídica. ¿Por qué? O sea, solo como ejemplo, que la violación requiere que tú tengas una necesidad de acceso carnal, una satisfacción sexual, mientras que los tocamientos indebidos lo que tiene es que no tenga la satisfacción sexual o la necesidad de tener un acceso carnal. Por ejemplo, si eso es así, entonces, ¿cómo puedes decir que una misma persona respecto a una misma conducta para el delito sí tenía la necesidad del acceso carnal y para el sobreseimiento, perdón, para el acto libidinoso no tenía la satisfacción del acceso carnal? O sea, por ejemplo, ahí son pronunciamientos y comportamientos contradictorios y eso es lo que nosotros tenemos que tener muy en cuenta. Bien, la audiencia preliminar, las características. La audiencia es de carácter inaplazable, es de dirección jurisdiccional, es una audiencia de depuración procesal, o sea, es decir, un filtro, ¿no? Tenía muchos hechos, tenía muchas ambigüedades, ahora pasa resumido porque me estás precisando la imputación, me estás aclarando los hechos, me estás precisando los investigados, las características y demás. Tiene un carácter contradictorio porque obviamente son partes procesales que van a llevar sus fundamentos opuestos
Tiene función de control, define el contenido del juicio oral, etc. Bien, y luego tenemos el control que se realiza en la audiencia de acusación, el control formal, el control sustantivo y el control probatorio. Cuando hablamos de un control formal, consiste en verificar que la acusación cumpla con los requisitos establecidos por la ley procesal, tales como la correcta identificación del imputado, la descripción clara del hecho imputado, la calificación jurídica, la relación de los medios probatorios ofrecidos y demás. Ahora, ¿qué dice? El control sustantivo implica evaluar si la acusación cuenta con un sustento jurídico y fáctico suficiente que justifique llevar a cabo a juicio oral, verificando la coherencia entre los hechos imputados y la calificación legal propuesta. El control probatorio se orienta a examinar los medios probatorios ofrecidos por las partes, verificando su pertinencia, conducencia, utilidad, licitud y no sobreabundancia para el esclarecimiento de los hechos en materia del proceso. ¿Qué pasa? La conclusión. La audiencia preliminar termina con la decisión del juez de investigación preparatoria respecto a todos los pedidos y observaciones planteadas por las partes. Por regla general, cuenta por hasta 48 horas. Por regla general, el juez resuelve en la misma audiencia, aunque puede postergar su decisión hasta por 48 horas cuando el caso sea complejo. Durante la etapa, el juez puede ordenar que el Ministerio Público corrija la acusación si presenta errores o deficiencias. También puede resolver excepciones o medios de defensa planteados por las partes sin que ello detenga el avance del proceso. Asimismo, el juez puede dictar el sobreseimiento cuando advierta que no existen fundamentos suficientes para continuar con el proceso y demás, ¿no? Bueno, señores, muchas gracias. Eso ha sido de forma resumida el tema de la ponencia. Ahora, quisiera, por favor, si hubiera personas que hayan levantado la mano, personas que tengan preguntas en el chat, obviamente vamos a hacer las absoluciones correspondientes. A ver, un minuto para tomar agüita en lo que van ordenando sus ideas o van escribiendo sus preguntas, por favor. Listo, estimados colegas, vamos a pasar a la ronda de preguntas. Si tienen algún interrogante, pueden escribir en el chat de Zoom o si lo desean, pueden levantar la mano para que yo les pueda habilitar el micro. Bien, ¿hicieron algunas preguntas? ¿Alguien desea levantar la mano para poder interactuar de forma eh, fluida? Sí, doctor. Nuestro colega Bocanegra nos menciona, ¿se puede solicitar la terminación anticipada desde el auto de enjuiciamiento? A ver, Hasta, repito. ¿Se puede sí, solicitar la terminación anticipada después del auto de enjuiciamiento? no, después del auto de enjuiciamiento, no. Tenemos una reciente modificatoria que ha ampliado el plazo para hacer la terminación anticipada. Y la terminación anticipada se puede hacer ahora hasta antes de la emisión del auto de enjuiciamiento, lo cual era prohibido porque la terminación anticipada se entendía como una salida alternativa o un proceso de simplificación procesal que incluía el término del proceso hasta antes de la conclusión de la investigación preparatoria. Pasado eso, ya no podías hacer una terminación anticipada. Ahora, si no se ha emitido el auto de enjuiciamiento, puedes tranquila y eventualmente realizar tu terminación anticipada. Muchas gracias, doctor. Nuestro colega Francisco nos menciona cuáles serían las diferencias entre solicitar un sobreseguimiento o una excepción de improcedencia de acción. El sobreseimiento y la excepción de improcedencia de acción, por ejemplo, que son mecanismos técnicos de defensa, tiene, por ejemplo, eh, otros mecanismos. Por ejemplo, a ver, la excepción de improcedencia de acción es una institución también que tiene una vía propia que lo puede solicitar desde la formalización hasta antes de concluir la investigación.
O sea, si lo haces en la etapa preparatoria, pero si lo haces en la etapa intermedia, puedes plantearlo. Lo ideal, lo lógico es que dicho mecanismo técnico de defensa no se plantee bajo los mismos fundamentos del sobreseimiento. Si, por ejemplo, tú me planteas un sobreseimiento, eh, tú me planteas un sobreseimiento por atipicidad y de pronto me planteas una excepción y procedencia de acción por atipicidad, estarías redundando el fundamento. Lo otro, primera diferencia, que se pueden hacer en etapas distintas, ya independientes. Eso lo puedes postular tú inmediatamente la formalización, mientras que el sobreseimiento tienes que esperar o el requerimiento fiscal o la etapa intermedia para que puedas accionar. Eh, Supuesto número dos o diferencia número dos, que un mecanismo técnico de defensa, cualquiera sea, que puedes plantear, por ejemplo, naturaleza de acción, improcedencia de acción, prescripción, por ejemplo, y otras que están establecidas en el artículo 6, numeral 2, literal B, me parece, puedes plantearlo con independencia de estadio, con independencia de pronunciamiento, y el sobreseimiento, como digo, tienes que plantearlo según requerimiento de fiscalía, que puede ser una ampliación del sobreseimiento ya presentado o puedes hacer tu propio análisis y plantear o deducir tu propio sobreseimiento. La consecuencia jurídica es la misma, porque ambas van a emitirse un auto de sobreseimiento si se declarara fundada. De lo contrario, va a ser un auto de sobreseimiento que declare infundado el sobreseimiento o la excepción de improcedencia de acción. Muchas gracias, doctor. Colega Bocanegra, a ver, ¿puede levantar la mano para que lo pueda habilitar su micro? A ver, colega, ¿ya tiene el micro activado? Sí, buenas noches. Sí, se le escucha perfectamente. Buenas noches, doctor. Tenía una duda jurídica. Por ejemplo, en el caso de una audiencia que ya se dictó el auto de enjuiciamiento, pero sin embargo se ha tenido una defensa legal ineficaz, que no ha ejercido la defensa del acusado ya en audiencia, en mudo silencio, tanto en la etapa fiscal como en la etapa para ver las excepciones, ya pasa el juicio de preliminar. ¿Se podría solicitar al Ministerio Público el cambio de la solicitud de la pena que es debajo de los 2 años con 4 meses que pide que sea efectivo por suspensión? A ver, eso es ya una cuestión que incluso sale del tema del día de hoy, pero eso ya parece más una consulta jurídica. A ver, ¿qué pasa? Aun cuando se haya tocado un tema de ineficacia, lo que se podría hacer, lo que ya la Corte Suprema ha establecido es que puedes plantear o deducir una nulidad vía remedio al amparo del artículo 150 del Código Procesal Penal, nulidad de esa etapa, de esa acta o de esa audiencia por defensa ineficaz y postular y cumplir con los supuestos de defensa ineficaz que han sido amparados también por el Tribunal Constitucional. Entonces, declaras la nulidad y pones un abogado que tú consideres esté más preparado, sea más analítico y lo que fuera. Bien, eso en primer término. Lo segundo es, si ya te sentenciaron, y dudo mucho que le hayan puesto pena efectiva, lo que puedes hacer es ya en vía de ejecución, solicitar o la conversión de la pena, ¿no? O puedes solicitar una, no sé, una libertad anticipada, dependiendo de las circunstancias, pero tendríamos que analizar caso por caso cuáles son los supuestos, cuál es la norma habilitante y cuál es el requisito de posibilidad que podríamos aplicar a ese caso concreto. Pero eso es un tema que ya escapa, como digo, incluso un poco de la ponencia, no porque no pueda escuchar, solo que de pronto vaya a colisionar con los intereses de los participantes y vaya a tener, por ejemplo, un tema eh, no sé, que de pronto vaya a generar confusiones. Pero sí podrías, de alguna forma, solicitar algún tipo de beneficio respecto o algún tipo de conversión de pena, pero ya en vía de ejecución. Obviamente teniendo en cuenta los plazos que has tenido para ver si puedes impugnar o no. Puede que ayer te hayas dado cuenta de este vicio, que tenías otros argumentos o hay un abogado que te ha dado mejores expectativas y estás dentro del plazo, puedes apelar también dicha circunstancia, ¿no? Pero ojo, si ya es una sentencia conformada, o sea, es decir, hicieron una terminación, hicieron
una salida alternativa, por ejemplo, dependiendo si es un proceso común o es un proceso, por ejemplo, abreviado por flagrancia o un proceso por acusación directa y hay una conclusión y un acuerdo, sería una sentencia conformada, es decir, hubo convención, hubo conformidad y ya no podría impugnarse, por ejemplo. Listo. Muchas gracias, doctor. Tenemos una última pregunta. Nuestro colega Carlos nos menciona en qué momento o en qué etapa es mejor para solicitar el sobreseimiento. Eh, Etapa solamente puede solicitar el sobreseimiento en la etapa intermedia, a requerimiento de fiscalía o ante la acusación de fiscalía. O sea, si el fiscal solicita el sobreseimiento, en etapa. Pero eso solamente en la etapa intermedia. No puede solicitar el sobreseimiento antes. Si tú quieres solicitar antes de la etapa intermedia, te queda habilitado la posibilidad de hacer una excepción de improcedencia de acción o deducir ese mecanismo. No como sobreseimiento, sino como una excepción. Listo, muchas gracias, doctor. Con esta ronda de preguntas, estimados colegas, damos por finalizada esta sesión.